Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el canal. Un tema interesante que como han podido ver en la miniatura, vamos a hablar en esta oportunidad sobre el derecho de autor. Un tema sumamente importante para todos aquellos que somos creadores, ya sea de personajes, de cómics, de arte, ilustración, etcétera. Todo lo que engloba el arte en general. Y en esta oportunidad, para abordar este tema tan importante, tengo acá al abogado Carlos Godoy y también tengo acá a Ronnie Sotillo, que ya lo conocen también muy bien, de PANA, programa Amigos del Noveno Arte, que también nos va a hablar sobre cómo ha sido el procedimiento por parte de esta institución al momento de hacer las publicaciones de los cómics y cómo ha sido el registro de las mismas. Bienvenidos al Arte de Adwin, amigos, por estar. Gracias por su tiempo. Básicamente esto va a ser una masterclass que ustedes nos van a brindar en este día. Carlos, comenzamos con la pregunta básica de este tema del día de hoy. ¿Qué es el derecho de autor? Bueno, mira, antes que nada, Edwin, de verdad, muchas gracias por tenerme de nuevo en tu canal. Para mí es un gran gusto. En esta oportunidad participo en otra faceta, pues, en mi condición de conocedor del derecho, de abogado. Pero de igual manera es un gran gusto compartir contigo y con Rodney este espacio. Fíjate, el tema del derecho de autor es muy, muy importante. Yo te agradezco que en tu canal lo estés dándole difusión porque es verdad, es algo que todo creador artístico debería conocer, es cómo proteger o conocer las normas que protegen su creación intelectual, ¿no? Por eso se llama propiedad intelectual, de a quién pertenece ese producto de la intelequia humana expresada de distintas maneras artísticas, ¿no? Y por eso hablamos de las 9 artes, ¿no? Todas esas formas de expresión artística son sujetas de apropiación y de reconocimiento de propiedad de parte de su autor. Y es lo que conocemos como la propiedad intelectual o, en otros términos, el derecho de autor, que forma parte de el cúmulo de derechos que se derivan de esa creación. Básicamente, el derecho de autor tiene dos vertientes, ¿ok? Es, por una parte, el derecho que tiene el autor de una obra de arte, bien sea pintura, música, escultura, cómic, de ser reconocido como el autor de esa obra. ¿Okay? Y por el otro lado están los derechos patrimoniales que se derivan de esa creación. ¿Okay? Entonces, tenemos dos vertientes. Uno que son los derechos morales, que es el derecho inalienable que tiene el creador de una obra, de que le sea reconocida como propia, y otros son los derechos de explotación económica que se derivan de ese reconocimiento. En términos generales, esas son las dos vertientes de lo que conocemos como derecho de autor o propiedad intelectual. Ya, muy bien. Ahora, en Venezuela, en nuestro país, ¿cuál debe ser el procedimiento para que las personas puedan registrar su obra, puedan tener ese documento que avale que han sido los autores, los creadores de dicha obra como tal? Ok, fíjate. Lo primero que debemos señalar es que el registro en Venezuela existe una institución que es el SAPI, que es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, ¿ok? Que es el ente eh, de del Ejecutivo
encargado de la regulación, control y archivo de lo que es propiedad intelectual. ¿Okay? Pero debemos señalar que el registro que se puede hacer de una obra para obtener el reconocimiento en el SAPI no es un registro constitutivo de derecho. ¿Okay? El derecho existe independientemente de que éste sea registrado o no. Lo que hace el registro es facilitar los elementos probatorios de la autoría de una determinada obra, pero no solo en hecho, sino en derecho, simplemente por tú haber creado una, una obra artística, una obra intelectual original, ya de ahí se derivan los derechos sin necesidad de registro alguno. ¿Okay? El registro lo que te facilita es los elementos probatorios para, en aquellos casos de violación de tu derecho, tú puedas acudir a los órganos de administración de justicia para reclamar las indemnizaciones, resarcimiento que tenga lugar. Y fundamentalmente lo que es un registro donde tú declaras la autoría de la obra que sea, con una descripción general de la misma, los elementos que buscas proteger, bien sean estos elementos gráficos, contenido, si es un guión, por ejemplo, tú acompañas el guión para que se deje constancia que ese es el guión y no es otro. Si es un personaje, es la descripción del personaje con sus elementos psicológicos, característicos. Si es la imagen del personaje, entonces tienes que acompañar una ilustración del personaje y que esa ilustración persigues protegerla como elemento gráfico. Hay una serie de elementos técnicos que son complejos, sin duda, que se acompañan, y en la medida que tú seas más descriptivo sobre qué es lo que quieres proteger, vas a proteger más cosas. Entonces, así como tú comentabas, bueno, mira, si tú vas a proteger un cómic, por ejemplo, entonces, ¿qué vas a proteger? Vas a proteger el conjunto del cómic, es decir, el guión, las ilustraciones, pero bueno, a lo mejor ese cómic no es una obra única, sino que a lo mejor va a ser un seriado y hay un protagonista. Entonces tú también vas a querer proteger el protagonista y la forma como se ve ese protagonista. Entonces tú tendrías que registrar varios elementos de ese que componen esa obra original de tu creación. Y eso sí se hace mediante un procedimiento legal donde tú presentas esa documentación es analizada, esa documentación de manera genérica se publica para ver si hay alguien, se publica a través de un boletín de la propiedad intelectual para ver si hay alguien que se atribuye la autoría de esa obra, y entonces viene un proceso de oposición donde cada una de las partes va a argumentar por qué es él el autor y no otro, y aportar los elementos probatorios que pudiesen llevar a la conclusión, y el registrador eventualmente otorgará el registro a quien haya demostrado mejor derecho en ese caso. En términos generales, eso es. Ya, muy bien. Bueno, por acá también tenemos a Diego Mantilla. Bueno, ya ustedes los conocen muy Hola, bien. buenas noches, ¿cómo están? También es abogado. Y Diego, una pregunta importante para ti en este asunto. ¿Qué sucedería si una persona plagia un personaje
o alguna obra de otro autor. ¿Cómo sería el proceder en este caso para exigir alguna regalía, ya sea demandar a esa persona por haber plagiado la obra que esta persona creó? Sí, bueno, buenas noches. Realmente la explicación que dio el colega Carlos Godoy fue bastante completa. Realmente en cuanto a derecho de autor y sobre todo en la legislación venezolana, pues no habría mucho más que agregar, salvo lo que es el estudio de las tres leyes que más se pueden relacionar con el SAT y que sería, porque incluso entran los derechos de software, ese tipo de cosas. Entonces está la ley de derecho de autor, está la ley de firma electrónica de mensaje de datos, eh, y está también la ley contra los delitos informáticos. La verdad que es una cuestión delicada, el plagio, y en ese caso lo que debe hacer la persona es realmente, si es consciente de haber creado algo nuevo que le pertenece intelectualmente, tiene que registrarlo en el SATI. Después, si una persona, si puede demostrar que la otra persona cometió plagio, que hay unas características inherentes al personaje o a cualquier otro tipo de contenido, como te digo, un software, una escultura, un cómic, un libro, lo que tú quieras, que es demasiado evidente, que es muy fácil de probar, sobre todo cronológicamente, que eso ya existía, que la persona se había atribuido la obra y si lo tenía registrado, mejor. La verdad es que puede demandar tranquilamente y eh, la otra persona tendría que indemnizar al demandante y, bueno, pagar las costas del juicio y se meterían bastantes problemas que pueden llegar incluso, si se ha lucrado con eso y ha estafado con eso, pueden abarcar tanto el área civil como el área penal. Ya, bueno, es un asunto bastante delicado. Es delicado, es delicado, es la creación de una persona y ahorita con el internet, con todo eso, hay que tener mucho cuidado porque es un tema en el cual puede haber mucha susceptibilidad para que eh, se incurra en eso. Porque una cosa es que tú puedes estar influenciado como artista o como creador o como músico, lo que sea. Una cosa son tus influencias. Bueno, me gusta la música de este autor, siempre la escuché, creé mi música en base a los gustos que yo tenía, porque yo quería lograr un sonido como el de mis bandas favoritas, ok, pero ya cuando plagias el tema de una canción o de un personaje de cómic, en el mundo del cómic se ve mucho eso, hay que tener mucho cuidado. A nivel de guión, a nivel de ilustración, se ve bastante eso. Y también los artistas de cómics desconocen mucho el tema y después pueden incurrir en algún acto ingenuo como firmar cualquier clase de contrato extraño en el cual sí no están bien asesorados y no estudian bien las cláusulas a nivel de regalías y de derechos sobre el personaje, sobre su propia creación, se pueden meter en un problema y después es muy difícil revertir eso, probar eso. Ya, voy a hacer una pregunta que quizás sea un tanto exagerada, pero quisiera tenerla claro y me imagino que alguien también se la debe hacer. ¿Puede llegar hasta la privativa de libertad a la persona que plagie una obra de alguien? O sea, tendría que haber concursos con otras cosas, pero sí, estamos hablando de que si se incurren varios delitos económicos justamente por el aprovechamiento de esa obra, puede haber un concurso ahí en el cual, como te digo, se pueda tocar hasta derecho penal y el derecho penal ya incluye ese tipo de sanciones. Ya, Carlos, ¿qué pudieras decir al respecto? Sí, fíjate. eh, realmente hacer valer
de una manera efectiva. La, el derecho de autor ha presentado una serie de inconvenientes, ¿no? Porque normalmente estamos hablando de indemnizaciones económicas. Entonces, un poco, si bien no escuché completamente la exposición de Diego, pues tuve un pequeño fallo técnico y me desconecté, yo coincido en que viendo esa dificultad, ¿no? Muchos abogados han recurrido a formas originales de acciones donde mezclan las violaciones al derecho intelectual o la propiedad industrial con delitos de naturaleza penal, para buscar maneras efectivas de accionar y lograr lo que en otras, el cese de ese ejercicio abusivo del derecho, ¿no? Entonces, bueno, ante esa amenaza, mucha gente dice, caramba, oye, si voy a ir preso, no, a lo mejor no vale la pena, ¿no? Esto lo vimos, sobre todo aquí hace alrededor de unos 20 años, con el abuso que hubo de licencias de uso de programas de computación. Hubo varios escritorios en Venezuela que junto a tribunales ejecutaron acciones de naturaleza penales para suspender ese tipo de acciones. Entonces, al menos en Venezuela conocemos el caso, no es lo normal, no es lo común. Al final, lo que yo siempre le digo a las personas que me consultan es valorar el monto del daño desde el punto de vista económico con el costo de la acción, ¿no? Entonces, si tú vas a gastar más tratando de resarcirte de un daño, económicamente no se justifica, ¿no? Claro. Entonces, es realmente el poderoso económico el que puede hacer valer el derecho. Lamentablemente, eso es una realidad no solo en materia de propiedad intelectual, sino en términos generales en materia del derecho, pues, que tiene la capacidad económica para accionar es el que normalmente va a lograr resarcir el derecho violentado, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de derechos que son susceptibles de ser valorados de manera económica. ¿Okay? Claro. Y entonces por eso volvemos a la doble vertiente de la propiedad intelectual. Una cosa es tu derecho a ser reconocido como el autor de una obra y otra cosa es el derecho tuyo de explotar de manera exclusiva económicamente ese derecho, ¿no? Entonces, bueno, si tú tienes un personaje o una historia o una obra cuyo valor mercantil o económico es, es cero, porque solo tú la conoces, porque nadie la... Entonces, bueno, si te la plagian, ¿cuánto vas a invertir en abogados y en tribunales y en acciones para que dejen de hacerlo, ¿no? Sí. No tiene sentido económico. Claro, claro, muy bien. Ojo, quiero hacer un inciso con eso. Sobre todo, hay que tener en cuenta que independientemente de eso, la ley se asume que es de la persona, que se atribuye su autoría hasta que se demuestre lo contrario, independientemente si la persona la tiene registrada ante el SAPI o no. Es lo más conveniente, de verdad que sí, que la persona registre su obra ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Eh, Me acuerdo incluso que algunos profesores me dijeron una manera, por lo menos informal, pero con la cual tú puedes demostrar en un juicio que tú eres el propietario de esa obra, es tú creas tu obra, mantén tus editables, todo lo que te atribuye a tu trabajo, de la creación de esa obra, sea musical, sea un software, todo eso, y envíatelo a tu correo electrónico y no lo abras nunca. No lo abras nunca. Si un día tienes que abrir ese correo, que sea de pronto para probarlo en juicio. De pronto eso, bueno, eso lo explicaban los profesores hace 20 años.
Ahorita a lo mejor se usa, a lo mejor no se usa, pero el deber ser es que la persona registre su propiedad ante el SAPI y con respecto a lo que decía Carlos, sí, tiene muchas vertientes a nivel legal, porque es que si hay un concurso, él tocó los temas de los derechos económicos, eh, y si hay un concurso de circunstancias en la cual se puede inferir que se está incurriendo en estafa, en piratería, en delitos como esos, la pena es cárcel. Ya después que hayan países, que pasa mucho por lo menos aquí en América Latina, que hayan países que tengan muy buenas legislaciones en el papel, pero en la acción no se materialicen esas sanciones tan drásticas, pues por lo menos aquí en América Latina es muy normal ver la figura del comercio informal, ese tipo de cosas. En otros países vas preso y la ley dice que vas preso. Lo que pasa es que en la realidad sucede de otra manera, pero si uno se va al papel, sí hay circunstancias que implican que la violación del derecho de autor alevoso para sacar provecho de eso, lucrarte tú con el trabajo de otros sin pagar derechos ni nada de eso, implicaría muchas legislaciones, prisión. Ronnie, una pregunta para ti. Pana ya tiene algunos años desarrollando la labor de, vamos a decir, congregar, de unificar a historietistas para que puedan desarrollar historietas en el país de una manera grupal. ¿Cómo ha sido el proceder de esta institución a la hora de realizar estos cómics de manera que pueda haber algún tipo de evidencia, documento o registro que diga que de parte de Pana se hizo esta obra como tal? Aparte del organismo que menciona tanto Carlos como Diego, que son realmente como los organismos oficiales en los que debemos registrar obra en Venezuela, también hay un protocolo importante que hay que cumplir con el sistema de bibliotecas y de depósito legal para poder sacar adelante una publicación. Esos son, por supuesto, el ISBN, que es un número internacional que te permite generar un código de barras con el que vas a entrar a los sistemas comerciales de distribución y vas a poder ser identificado. Y adicionalmente, tú debes generar también un depósito legal, justamente es la entrega de una copia, ya sea digital o física, a un espacio, en este caso, manejado por el Centro Nacional del Libro en Venezuela, que te permite, pues, evidenciar también que esta publicación salió desde tu marca comercial, desde tu casa editorial, desde el espacio en el que tú publiques. Lo puedes hacer hasta de forma personal. Inicialmente, Pana, como todas las asociaciones y todos los emprendimientos que van como naciendo simplemente por iniciativa y no tienen el conocimiento legal completo de los elementos que conforman una publicación, comenzamos a hacer los trabajos grupales sin ese depósito, sin ISBN, pero actuando de buena fe, como dice Carlos, nosotros en nuestros colectivos, lo primero que hacemos siempre es generar la página de créditos, porque eso asegura los derechos morales de los autores. Entonces tú vas a ver en cualquiera de nuestras publicaciones que tienes una página de créditos legales donde aparece quiénes son los autores de los distintos cómics que conforman la publicación, quién es el entintador, quién es el rotulador, que además es una cosa tradicional en la historieta, pues en la publicación de historietas, siempre se sabe quién escribe, quién dibuja, pero nosotros vamos más allá y también establecemos hasta quién diagrama, quién es la persona cuáles son todas las personas que conforman o pasan a formar parte de esa publicación en específico. Luego, por supuesto, seguimos creciendo, hicimos los registros necesarios, tenemos ya pues una cuenta en el Centro Nacional del Libro, en su parte de depósito legal y en su parte de ISBN, y simplemente cuando hacemos una publicación, llenamos las fichas correspondientes, ellos nos generan el código de barra, nos generan el depósito legal y luego nosotros entregamos pues
la obra en digital, porque tú sabes que todavía no imprimimos, salvo que sea por algún encargo en alianza con una institución, como en el caso de Maracapana. Y Maracapana, bueno, tú puedes ver que tiene en efecto pues, su código de barras de ISBN y tiene su número legal, aparte de eso que dijimos inicialmente, que es el tema de los derechos morales del autor. Aquí está el número de depósito legal, no sé si se ve bien por allí, pero nosotros intentamos en la medida de lo posible, bueno, y por supuesto, en la carátula siempre disponemos Los créditos. toda la información de autores, porque es lo primero que va a evidenciar quiénes son las personas que trabajaron allí. Como generalmente actuamos de buena fe, siempre le decimos a la gente que quiere publicar en la página de Pana y que no es para un trabajo colectivo, que ellos deberían pues registrar, lo mandamos por correíto, pues si es una persona que nos escribe, que lo ideal es que su obra estuviese registrada o al menos protegida, como bien dijo Carlos, que nos recomendó este abogado especialista en derechos de autor en Venezuela, José Salgueiro, que al menos estuviese registrada en una notaría, porque ahí tienes ya una probatoria de que esa es su obra en una fecha específica, porque generalmente el plagio o la cura del derecho de autor, cuando se va a litigar, lo que dice es que no, es que yo la creé, bueno, demuéstrame en qué fecha fue que lo creaste tú, quién lo publicó primero, y entonces empieza el litigio, ¿no? Empieza el conflicto y toda la cosa. Fíjate que en Venezuela han sucedido casos interesantes, como por ejemplo todos estos capitanes que hay por allí, el Capitán Venezuela, Puño Patriota, que no son plagios, son similares, son muy parecidos, pero no generan conflicto entre sus autores, al punto de que hace menos de un mes estaban los tres autores de esos tres grandes capitanes, que son muy parecidos físicamente, en una colecta hablando de su obra porque les parece genial tener una especie de multiverso donde tienen a personajes muy similares y no hay ningún rollo en ese tipo, ¿no? Porque bueno, finalmente también, como en Venezuela no hay industria, no hay todavía unos grandes capitales en juego, pues la cosa todavía no duele tanto, ¿no? Hace 2 años aproximadamente hicimos un grupo de masterclasses de las que tú también fuiste parte, tú hablaste de narrativa gráfica, Carlos habló justamente del tema de derechos de autor. En Pana siempre ha habido la preocupación de formar en ese ámbito, de que todos los artistas al menos tengan conciencia de lo que significan los derechos de autor y cómo puede proteger su obra para no incurrir justamente estas cosas terribles que han estado sucediendo y que están como rumorándose ahorita en las redes, que cada vez salen como casos y todos apuntan hacia que fueron estafados por un contrato que genera de manera errónea, diría yo, unos niveles de exclusividad que no tienen absolutamente nada que ver con lo que significa el derecho establecido por tercera y el derecho moral de los autores. Entonces, lo único que nosotros tratamos en la medida de lo posible es mantener el derecho moral protegido, porque como somos sin fines de lucro, nosotros no hacemos cómics para la venta, tampoco hacemos cómics para generar ganancias, sino para generar justamente un movimiento que permita establecer una plataforma de desarrollo y que muchas personas pues se dediquen a establecer sus propias editoriales, a establecer sus propias marcas, que eso es una cosa importante. Si tú desarrollas un personaje y quieres que ese personaje tenga vida comercial, regístralo como marca, porque eso sí te va a proteger y te va a permitir de alguna manera rentabilizar y poder proteger de que otra persona no empiece a hacer franelas del Capitán Guayana, por ejemplo. O sea, eso es una discusión que tenemos ahorita en el grupo. Sí, estamos haciendo un cómic homenaje a todos los superhéroes del pasado, que tú ahorita lo mencionaste, ¿no? Ajá, ellos ya tienen derechos liberados. Es cierto que tienen derechos liberados. O sea, ¿de qué manera podemos nosotros no atentar contra los derechos de esos autores? Sabemos que no tenemos un fin de lucro, sabemos que es un libro homenaje, pero al menos a los autores vivos y a los herederos de los autores para notificarles que estamos haciendo esto, tenemos permiso para utilizar ese personaje. O simplemente lo hacemos y después vemos qué pasa. Hay como una serie de situaciones que hay que sopesar antes de violentar los derechos de autor de cualquier persona. Porque, y ahí te le pregunto más bien a Carlos, ahorita cuál es el número de años
se tiene que tener en una obra para decir que es de derechos libres de uso. Antes eran 60 años después de la muerte del autor. Ahora, Exactamente. ¿cuánto estamos manejando? ¿Lo sabes? Esa era la Sí, pregunta, sí, el dominio público sobre de los personajes. sí, eso va a variar en la legislación de cada país, ¿no? Pero si no me equivoco, en Venezuela es de 50 años, ¿ok? Y el hecho de que el, lo que lapsa es el derecho de explotación patrimonial de esa obra, más no el derecho de autor. ¿Ok? Entonces, la obligación de reconocer la autoría de ese personaje o de esa obra al autor perdura por siempre. Por ejemplo, este, si vemos la obra de Mark Twain, ¿okay? Ya la obra de Mark Twain es del dominio público, pero cuando tú hablas de Tom Sawyer, tienes la obligación moral de reconocer que es El, au- autoría de Mark Twain. Bueno, ya tú puedes imprimir las aventuras de Tom Sawyer sin pagarle a ninguna editorial, etcétera, etcétera. Pero el derecho moral de reconocimiento, y es lo que es el derecho de autor en estricto senso, perdura. ¿Okay? Entonces, volvemos a esa diferencia que a veces se nos confunde, ¿no? Entre lo que es el derecho moral, que es que te reconozcan como autor de una obra determinada, y la posibilidad de reproducirlo y obtener, digamos, ganancias económicas derivadas de la explotación de esa obra. Entonces son dos vertientes. Sin, me va a disculpar, a lo mejor Diego tiene el dato más a mano, pero creo que son 50 años. Creo, si ¿No? no me equivoco, que en lo que es la legislación venezolana, eh, creo que son 60 años. Y esos 60 años, si no me equivoco, comienzan a correr desde el 1 de enero, pasado un año la muerte del autor. A partir de ahí comienzan a correr los 60 años y ya a los 60 años ya pasa a ser un personaje de dominio público. Como dice Carlos, también depende de la jurisdicción del país. Porque en el caso de nosotros, si no me equivoco, son 60 años. En el caso de Estados Unidos, si no me equivoco, no estoy seguro, creo que son 95 años. Son casi 100 años. De hecho, esa situación que comenta Carlos me hace recordar que tengo mucha curiosidad en saber qué va a pasar por lo menos con la figura de Mickey Mouse, porque Mickey es la figura principal, la cara visible de la multinacional de entretenimiento más grande del mundo que hay, que es Disney, y si no me equivoco, estamos a muy pocos años, no sé si son menos de 5, de que pase a ser un personaje de dominio público. Carlos, Sí, y ahí vamos a un punto muy interesante que tocó Rodney. Estoy seguro, Diego, y qué interesante que lo traes al tema, que ya Mickey está protegido como una marca comercial, no como un personaje, no, sino como una marca. Y entonces ahí pasamos a otra cosa que es la propiedad industrial. Entonces ahora el derecho de explotación del logo con que vemos claramente en las películas de Disney, que es un semicírculo y dos círculos que forman como la silueta, eso es un diseño industrial. Eso está registrado aparte. Entonces, Igual que el castillito también. es, hay otra serie, o sea, la industria, porque hay capital importante, ha influenciado en la legislación y se han generado, digamos, recovecos legales para mantener esa protección más allá de la creación del personaje del cómic o de la película animada de Mickey Mouse. Ya
Mickey Mouse dejó de ser un personaje para ser una Una marca marca. de un conglomerado industrial que se llama Disney Enterprises o no sé cómo se llama. Ujú. Y entonces muy probablemente ya Disney, Mickey como personaje pasará al dominio público, pero tú no lo podrás explotar porque es la marca registrada de fulano de tal. Entonces, y ahí caemos en Cierto. otro punto, ¿no? Que es marca registrada, que es copyright, que es una serie de calificativos que se le dan a las publicaciones que determinan qué puede el público o no hacer con esa obra. Con respecto gracias por la aclaración, Carlos, de que Mickey Mouse como tal, el Mickey como lo conocemos, supongo que es tanto el vintage como el actual, el Mickey a color, al ser ya registrado como una marca, aparte de ser una creación propia de Walt Disney, ya allí está más protegido, porque al ser una marca, no sufre no sufre La el hecho de que la la caducidad caducidad de eso. pasados tantos años como personaje de dominio público. ¿Por qué sí pasa con Winnie Pooh? Porque Winnie Pooh no fue una creación de Walt Disney, no es una creación propia de ellos, sino que personajes como Pinocho, como Winnie Pooh, como Blancanieves, son personajes que vienen del folclore europeo. Lo que hizo en su época, creo que estamos hablando de los años 30, los años 40, lo que hizo Walt Disney fue este, realizar historias basadas en esos personajes que se volvieron icónicas porque son producciones bellísimas que hasta el día de hoy cualquier niño de hoy la puede ver y seguramente se emociona, pero estaban basadas en personajes creados por otras personas, muchas veces mitos folclóricos de Europa. Europa, Entonces, sí. al pasar Ahí la eso, pregunta interesante sería, ¿Walt Disney respetó el derecho de los autores de esos personajes? Interesante. yo creería que sí, pero es una excelente pregunta, pero yo creería que sí para haberlo hecho tantas veces, porque esos cuentos europeos fueron la gran fuente de creatividad de él para hacer esas obras maravillosas e icónicas que hasta el día de hoy subsisten. O sea, es como podemos poner el ejemplo de los cuentos de De Grimm. los O hermanos sea, Grimm. son, claro, los hermanos Grimm, o sea, son obras literarias que eh, supongo yo que ellos tuvieron la previsión de salvarse la espalda y cuidar esos detalles. Porque fíjate, un autor puede incluso ceder su obra. Incluso la ley te dice que tú la puedes ceder gratuita o onerosamente. Lo que pasa es que gratuitamente es muy difícil que eso se vea en la realidad. Siempre se infiere que la cesión fue onerosa. Es como una especie de alquiler, digamos así. Es como cuando un artista saca un cover de una canción, evidentemente le ha tenido que pagar derechos de autor o por el uso de esa licencia al autor original. Te pongo un ejemplo. Imagínate el tío Simón, el caballo viejo, en cuántas versiones se ha versionado. O sea, Claro, pero fíjate una cosa, todo disculpa eso pasa por ahí. que te interrumpa y volvemos al punto que yo creo que es el esencial si de esto nos queda, ¿no? De la creación artística se derivan dos derechos. Uno, el derecho moral, Correcto. que es el ser reconocido como el autor de esa obra. Y otro, los derechos patrimoniales, es decir, los derechos de explotación. Entonces, lo que tú puedes ceder gratuita o onerosamente son los patrimoniales. El otro es inalienable. O sea, si Van Halen versiona Caballo Viejo, tiene que decir Caballo Viejo, autor Simón Díaz. Simón Totalmente, Díaz. exactamente, Pero el totalmente. autor, entonces, en comprender esa separación de, Sí, de esas dos dimensiones del derecho, digamos, el material y el intelectual, es muy importante porque a veces lo confundimos, ¿no? sí. Ahí Disculpa es que que te ya interrumpí, el pero punto muy interesante. clave es eso, o sea,
Se puede ceder el derecho de uso, que generalmente es a través de una contraprestación pecuniaria. Es oneroso, pero tú no puedes dejar de nombrar, en el ejemplo que estamos Ninguna tratando, parte. a Simón Díaz. Es lo que decía Carlos hace rato. Tú puedes hacer lo que tú quieras con las obras de... Ahí se me acaba de escapar. Eh, bueno, con el caso de Tom Sawyer, De Mark Twain, en el caso de de Mark Mark Twain. Twain, Mark perdón, de Twain. Mark Twain, sí, chévere, o sea, son de dominio público, pero tú no puedes dejar bajo ninguna circunstancia de nombrar a Mark Twain como el autor original. Ya eh, que sea de dominio público y que cualquiera pueda hacer eso sin tener que pagarle nada a los herederos de Mark Twain o a quien tenga derechos reclamables ahí, es otra cosa. Pero no puedes dejar de nombrar a Mark Twain. Lo mismo O, sucede o, con este caso. o lo otro, y para que los abogados no dominemos este tema, que yo creo que Rodney tiene mucho que aportar desde el punto de vista práctico, pero ahí a lo que va en ese punto es que tú no te puedes atribuir la autoría de una obra de un tercero, así sea del dominio público. Yo no puedo hoy por hoy agarrar y publicar las aventuras de Tom Sawyer por Carlos Godoy. Correcto. Los herederos o los causavientes de Mark Twain tendrían el derecho de demandarme para impedirme eso, porque ese derecho persiste. O sea, no es tanto, o sea, es, es la obligación de nombrarlo, pero en el fondo es que no, independiente del tiempo que ha pasado, tú no te puedes atribuir la autoría de una obra que no es tuya, porque eso viola el derecho de autor en su esencia Totalmente. básica, que Claro. es el reconocerle la autoría a- al autor, valga la redundancia, ¿no? Bueno, Así es. y a eso iba con otra pregunta, porque justamente Pana, programa Amigos del Noveno Arte, hizo un fan cómic recientemente de un personaje creado por un autor y, y dentro de toda esa línea de créditos aparece también allí el nombre del autor de la obra. Rodney, háblanos un poquito brevemente sobre esto. Y también háblanos sobre algo muy importante dentro de las editoriales y que se están moviendo, que es el asunto de los contratos de exclusividad. Eso es un punto importantísimo definitivamente, ¿no? Primero, cuando tú utilizas a un personaje que es ajeno y que además ya tiene relevancia pública y tiene toda una trayectoria y es reconocido mundialmente, tú no puedes pretender que estás haciendo un fan art simplemente porque, bueno, es que es chévere dibujarlo. Y mucho más chévere escribir una historia sobre él sin darle crédito a sus autores. Mucho más cuando esos autores han sido justamente víctimas de violación de sus derechos de autor. En el caso de Batman específicamente, que me imagino que estás hablando de Requiem por Bushmaster, Correcto. Batman desde su creación tuvo un grave problema de violación de derechos de autor cuando invisibiliza a Bill Finger como co-creador junto a Bob Kane de ese héroe que conocemos tal como lo conocemos hoy en día, porque el Batman inicial de Bob Kane sabemos que era un chico en mallitas, de cabello rubio, un antifaz y unas alitas de murciélago que no tienen nada que ver con el encapotado que nosotros conocemos hoy en día y que llamamos el Caballero de la Noche. Cuando en la asociación decidimos hacer esa obra, de la cual tú también eres partícipe porque la portada te pertenece, asumimos, pues de plano, no solamente respetar los derechos de Bob Kane y Bill Finger, sino hacer un pequeño disclaimer en el que decimos que todos los derechos de autor son de esas personas y pertenecen a DC Comics, y que no lo que estamos haciendo es un homenaje a los fanáticos que somos del hombre murciélago. Y después pasamos, no lo hicimos con Batman porque la historia de Batman es hartamente conocida, pero también lo hacemos con Bushmaster. Ponemos quién lo crea y después hacemos todo un contexto para que la gente que está leyendo el cómic nunca quede por sobreentendido que Bushmaster es de nosotros. No, esto es de tal persona que apareció en tal
suplemento en tal momento y nosotros simplemente lo estamos recogiendo, asumiendo una laguna dentro de la historia canónica y generando una historia alternativa a partir de esa laguna. O sea, así fue como nosotros manejamos el asunto. Hasta el momento no nos ha demandado DC Comics, así que no, no creo que la cosa haya funcionado de mala manera, ¿no? No, porque básicamente Por otro ustedes están lado, dejando claro quiénes son los propietarios del personaje y quiénes son los creadores del personaje. Así es. y además que no tenemos fin de lucro, o sea, lo hacemos público. Esta obra no es para la venta. Entonces, si no estamos recolectando plata, pirateando a Batman, no creo que estemos rompiendo los derechos de autor de nadie. Los patrimoniales, me refiero. Y lo otro es que hay una inquietud importante, yo creo que eso es importante aclararlo, por cierto que hay dos abogados acá en el ruedo. Tú lo mencionaste fuera de grabación, que era el tema de qué pasa con los derechos de una obra por encargo. ¿A quién le pertenecen esos derechos cuando, por ejemplo, tú trabajas en una casa editorial y te encargan de hacer un cómic determinado? O sea, tú creaste tus personajes, tú hiciste tu historia, la cosa sale publicada, pero eso pertenecía a, qué sé yo, Carlos Godoy, editorial en pleno. Si tú sales de esa editorial, en la práctica lo que yo he vivido es que los derechos patrimoniales son de la editorial. Son de la editorial. Los morales siempre van a ser tuyos, Claro. pero quien tiene el derecho de explotación es Son la casa ellos. editorial porque ellos te pagaron, ya sea un salario o ya sea un contrato, y tú estableciste el monto de pago de ese contrato en consenso con la otra parte, y ya tus derechos patrimoniales fueron cancelados. Si tú hiciste una cláusula donde te quedan unos royalties por venta, bueno, fino, tú tendrás unos royalties. Yo recuerdo haber trabajado con algunos artistas maracuchas, chicas todas, muy inteligentes, que trabajaban en el mundo del arte, y ellas, cuando establecían un contrato de servicio por una obra por encargo, lo hacían de forma tan específica que decía, este contrato te permite hacer el primera y la segunda edición con tal número de ejemplares impresos, tantas descargas en digital y durante tantos años. Lo que suceda primero. Y luego tienes que renegociar los derechos conmigo. Claro. Y eso Lo que le pasa funcionaba es que, perfectamente. Pues. Cierto, eso que tú dices es muy cierto, Ronnie. Y igual, bueno, digamos que aplicando eso de que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, el papel lo aguanta todo. Eso es muy subjetivo porque eso va a depender de lo que digan los contratos. Es decir, lo que decía Ronnie hace rato y lo que decía Carlos, el derecho moral. Bueno, si Marvel saca los cómics de Deadpool, Marvel es la propietaria de Deadpool, pero Marvel siempre tiene que decir que darle crédito que al creador de Deadpool es Rob Liefeld, por ejemplo. Y hay casos, incluso, que se ve en las subastas de obras artísticas y todo eso, donde se establece incluso como inalienable y hasta irrenunciable. Que incluso si tú compras una obra de arte de un artista muy famoso, vamos a poner un ejemplo, un Botero, un Dalí, una cosa como esa. Si eso llega, si la persona después quiere, el adquiriente quiere subastar esa obra, a veces se establece incluso en las compras que por lo menos el 2% de lo que sea el monto por el cual se vendió esa obra en una subasta pública le corresponde a la familia del creador original. Eso se establece. Claro. Teniendo la persona adquiriente, la que pagó en su momento por la obra, la potestad de hacer con su obra lo que quiera, ¿no? Claro, pero eso ya escapa un poco del tema, digamos, estricto del derecho de propiedad intelectual. Eso ya es más unas estipulaciones de derecho civil o mercantil, digamos, contractual. Pero yendo al punto que tocaba Rodney sobre la autoría o los derechos patrimoniales derivados de las creaciones bajo relación de dependencia.
que es como técnicamente sería cuando a ti te contratan para una editorial para que tú desarrolles personajes o historias de esa editorial, bien sea de manera original o continuando la obra de otros artistas, porque puede ser. Entonces, tú tienes que ver cada quien. Lo que sí, y ahí reafirmo lo que dice Diego, lo que es inalienable es el reconocimiento del trabajo original, es decir, que es el tema que es muy interesante de el derecho de propiedad intelectual de las creaciones que se hacen bajo relación de dependencia. ¿Ok? Entonces, si a ti te contratan específicamente para que tú crees un personaje, los derechos patrimoniales de ese, digamos, personaje o historia o un invento industrial, pero estás contratado específicamente para eso, los derechos patrimoniales por disposición legal expresa corresponden al contratante. Los derechos morales siempre van a corresponder al inventor, ¿ok? Y en ciertos casos, la legislación dispone que el creador tenga derecho a una participación de los A nivel derechos de patrimoniales regalías. de eso. Y eso es algo muy nuevo en la legislación venezolana y yo no conozco otros países que tengan esas disposiciones en esos términos tan beneficiosos, digamos, para el creador, ¿no? Entonces, pero volvemos. Eso va a depender de la legislación de cada jurisdicción de la que estemos tratando. Otra cosa, y eso lo mencionó muy bien Diego, es el derecho que tiene el autor para disponer de sus derechos patrimoniales. Entonces, ahí viene el problema de esos contratos a veces que se firman o que se entran en contrataciones que pudiesen ser consideradas lo que en derecho se llama un contrato leonino, pues es aquel contrato que solo beneficia a una de las partes y que es desproporcionado en cuanto a los términos y que se ve a leguas que se firmó en perjuicio de una de las partes, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un tema que es bastante delicado. Por eso yo recomiendo siempre que frente a un tipo de contratación se consulte con un especialista, ¿no? Mira, cuando a ti se te echa a perder el carro, tú vas para el mecánico. Cuando tienes un malestar físico, vas al médico. Si tienes un malestar intelectual, vas al psicólogo. Mira, si vas a firmar un contrato legal donde estás comprometiendo tu trabajo, consulta con un abogado. O sea, para eso existen los especialistas, ¿no? Porque lo estamos viendo, lo vemos con frecuencia y es lamentable. Eso, bueno, contratos de exclusividad, ¿no? Entonces, donde todo el autor cede todos los derechos patrimoniales a una determinada organización, empresa, editorial, y termina siendo explotado porque probablemente esa obra nunca vea la luz, que es el deseo básico de cualquier autor, ¿no? Es que su obra sea difundida y tal, entonces, pues sí, yo creo que es importante. La cosa es que, fíjate, es un problema económico, lamentablemente es un problema económico, ¿no? Porque el que está vendiendo su trabajo a una editorial probablemente no tiene la plata para contratar un abogado que lo asesore. Entonces, ahí es donde yo alabo el trabajo de PANA, del programa Amigos del Noveno Arte, como institución sin fines de lucro dedicada a impulsar el desarrollo del cómic en Venezuela, como un colectivo de personas interesadas en que los cómics salgan adelante y donde un autor
puede, y no voy a decir que es asesoría jurídica porque PANA no es un escritorio de abogados ni su objetivo es dar consejos legales, pero sí puede ser la vía para ponerse en contacto con profesionales conocedores del área que puedan asesorar a autores en términos bueno, accesibles para los autores. Así es. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por compartir. Abogado Carlos Godoy, abogado Diego Mantilla y Rodney Sotillo, director de PANA Programa. Programa Amigo del Noveno Arte. Sí, a mí eso de abogado, en los términos en que lo dijiste, me sonó un poco ofensivo. Despectivo, ¿verdad? Como vamos a tratarnos bien. Diego y yo no tenemos la culpa de haber estudiado derecho. Mira, para mí... Igual la gente se mete en problemas todos los días y resulta que es como cuando uno está enfermo, tiene que terminar con el médico, bueno, tiene que terminar llegando al abogado. Es así. Mira, para mí es un gran gusto compartir con todos ustedes. Diego, un gran gusto, de verdad. Rodney, bueno, como siempre, vamos a ver si nos vemos con más frecuencia. Y bueno, Alvin, gracias por invitarme a tu espacio. Yo creo que estamos cerca a pesar de la distancia y eso me gusta mucho. ¿Viste? Sigue tocando estos temas interesantes para todos. Mucho éxito. Porque de hecho hay un punto que no lo tocamos y lo vamos a hablar en otra oportunidad. La inteligencia artificial y el tema de derecho de autor sobre ese punto. Ya Muy será bueno. Para otro programa. Bueno, muchachos, la verdad es que para mí es un placer haber compartido con ustedes y bueno, espero que nos veamos pronto, otra vez. Y Listo. en el próximo programa ya tiene que tener todo el mundo su obra registrada porque si no, no lo visualiza. Así es. Con su, ¿cómo es? Token no fungible, que es lo que ahora está Exacto. marcando la pauta. Sí. Sí, su NFT, todo lo que tenga que Claro. tener ahí. Tema que, por cierto, amigas y amigos, lo tienen acá en el canal con Liliana Nolasco, que en una oportunidad conversamos con ella. Bien, sin más, deseándoles muchas bendiciones a todos. Nos vemos próximamente. Chao. Chao.